Encantada de estar aquí, gracias. Pues sí, yo era estudiante de letras españolas en aquel entonces y estaba escribiendo este libro de cuentos titulado Ciudad Mía. Por entonces la ciudad de Monterrey, que es donde yo nací en el noreste de México, celebraba 400 años de su fundación y bueno, empezó a salir como información que daba algunos datos que no es como la historia oficial de lo que te contaban. Ahí me llamó mucho la atención descubrir que detrás de la fundación oficial que hizo Diego de Montemayor había habido otras fundaciones y particularmente pues la de Luis de Carvajal y de la Cueva y bueno, me sorprendió cómo la Inquisición había ido tras él, tras toda la comunidad que llegó con él, que eran más de 100 personas, pero lo que más me conmovió, creo, fue la historia de su sobrino, Luis de Carvajal el Mozo, quien después cambió su nombre a Joseph Lombroso, un joven que a los 29 años murió en la hoguera junto con su madre, sus hermanas, y que además fue poeta, es contemporáneo de los místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, digamos es el escritor más antiguo de origen judío en el continente americano, y bueno, pues claro que me conmovió como alguien que era muy, muy próximo a la edad que yo tenía en ese momento, pues había dado su vida en la hoguera, ¿no? Y bueno, retomo este personaje junto con otros personajes como olvidados o dejados de lado de la historia oficial y escribo este cuento que se titula Ciudad de Nadie, en donde quien habla es como el territorio de donde ya está la ciudad de Monterrey. Y bueno, la verdad es que después de ese cuento creo que le di como vuelta a la página y creo que pasaron unos 20 años en donde yo no estaba como muy consciente de que un día iba a escribir una novela sobre el tema. Sin embargo, me fui sensibilizando a lo que nos rodeaba, a la cultura norestense, en donde desde la gastronomía, las palabras, los valores, las tradiciones y costumbres tienen mucho que ver con este pasado de los sefarditas que salieron de España en el siglo XVI. Conversando con mi abuela, con mi familia, me sorprendía pues descubrir que en Monterrey no se usaba poner flores en las lápidas hasta hace poco, sino que se ponían piedras, que cuando alguien fallecía se cubrían los espejos, que todavía hasta la fecha llevamos comida varios días durante los lutos, por ejemplo. La palabra huerco, que es una palabra muy de ahí, pues es una palabra de origen hebreo, que significa algo así como pequeño diablillo y lo utilizamos como para los niños, las niñas. Entonces, incluso el tema de que yo, abuela, ¿y por qué te casaste con un primo segundo? Hay mucha endogamia en todas las comunidades de la zona y me dice, pues si lo conocí en la plaza y además, bueno, uno se casa con la gente de las costumbres de uno. Entonces, pues ahí la gente en Monterrey es muy común decirnos primo y ahora que se han reconstruido las genealogías, pues evidentemente somos primos, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que pasaron los años y un día alguien dejó unos periódicos, esto era más o menos en 2017, en mi escritorio, y de pronto me llama la atención una nota que dice que aparecieron las memorias de Luis de Carvajal el Mozo o Joseph Lombroso en una casa de subastas de Nueva York. Y entonces leyendo la nota, que por cierto aparece en la novela porque es una novela abierta, con fotografía, con archivo, con música, con muchas voces narrativas, me llamó la atención cómo el poder que tienen las palabras, cómo unos libritos miniatura, porque son más pequeños que un celular, habían logrado sortear 4 siglos, habían llegado, permanecido en los archivos de la Nación de México, hace casi 90 años los robaron y luego permanecieron pues ocultos y de pronto aparecen para contarnos una historia que además es del día de hoy, o sea, es una historia que bien podría representarnos y con la que nos identificamos, de migraciones, de intolerancia, de lucha de poder político, económico. Entonces caí en cuenta, ahorita que lo preguntabas, que de Luis de Carvajal el Mozo o de los Carvajal había ya una película que había sido filmada más o menos en 1975, dirigida por Ripstein, con un guión de José Emilio Pacheco, y contaba la historia de los Carvajal. Sabina Berman también tiene una obra de teatro en los 90, hay una ópera también que recupera la figura del Lombroso, hay obra plástica,
Sin embargo, pues nadie había hecho una novela y dije, bueno, voy a hacer la primera novela de Luis de Carvajal el Mozo. Eso fue mi primera intención. Y ahorita que me preguntabas de cómo fue el proceso de investigación, pues se fueron mezclando como diferentes etapas, porque yo primero quería hacer una novela corta y bueno, pues aquí la muestro que no es una novela corta. Y primero empecé a ahondar en esta figura del sobrino, del mozo. Y lo que sucedió fue que después de varios meses de investigación, en el noreste de México, bueno, muchas personas comenzamos este proceso de reconstruir las genealogías para obtención de nacionalidad española, y de pronto ¿y por qué tantas miles y miles y miles de personas, yo creo que son millones, descienden o descendemos de los sefarditas que fueron expulsados? No nada más en el noreste, es un tema, ahora lo sé, que el 40% de los que desembarcaban venían de España y Portugal, sobre todo España, y se extendieron estas raíces al centro de México, a Centroamérica, a todo el sur de los Estados Unidos. Y bueno, claro, el proyecto del norte pues es un proyecto sefardí, que eso es algo que también no estaba como reconocido. Y entonces en esta indagación digo, bueno, pues es que en realidad sí quedó esta gente y no quedaron los Carvajal, porque don Luis de Carvajal era la cabeza. Y entonces sus enemigos en Ciudad de México, sus enemigos que venían desde el virrey y los oidores, pues hicieron todo lo posible por anular ese proyecto que Felipe II había aprobado y que le daba pues un poder por encima del virrey, y además que eran 200 leguas cuadradas, que es más o menos como a la altura de Veracruz, la colindancia con Tampico, hasta el sur de los Estados Unidos. Entonces esto creó pues muchas envidias y muchos conflictos por tema de rutas comerciales y de intereses económicos. Entonces, digamos que después empecé a investigar también la figura del tío y me encontré con que la historiografía había considerado como fuente primaria lo que sus enemigos dijeron de él, y así se escribió la historia. Entonces sí me empezó a dar como esta indignación de cómo, pero en el siglo XXI, una vez que se han digitalizado los archivos, empieza ya a aparecer la información de que don Luis de Carvajal y de la Cueva sí hizo todo lo que él escribió desde la cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, la investigación fue como armar un enorme rompecabezas. Estuve aquí en España, visité todos los pueblos donde estuvieron los Carvajal. Estuve en Portugal también en algunos lugares haciendo entrevista. En Ciudad de México, pues visité donde está ahora Lecumberri, que es el Archivo de la Nación. También tuve acceso a ver en persona pues estos libritos que México recuperó. Bueno, esa es una historia que merece solo una novela, ¿no? Como estos documentos robados aparecieron en Inglaterra, en Londres, en una casa de subastas, apenas mes y medio después de que España anuncia que va a otorgar la nacionalidad por origen sefardí. Nadie se da cuenta que estos son los documentos, y entonces la subastan en una cantidad así como muy simbólica, y 6 meses después aparecen en las Galerías Swann de Nueva York y están a punto de ser subastadas de nuevo, cuando un filántropo, el señor Leonard Milberg, identifica esto y da aviso a autoridades de México y Estados Unidos, detienen la subasta, y entonces, bueno, él ya una vez que acuden y se dan cuenta que esto no es una copia, sino que es el original, bueno, pues hay todo un proceso que es otra novela policíaca, y él adquiere y dona de regreso a México. Entonces estos libritos hoy en día están en custodia en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué cuentan estos libritos? Mira, son 3 libritos los que aparecieron. Lo que se robó de México en 1932 era más material. Hay material que ya nunca volvió a México, pero alguno está perdido, otro está, por ejemplo, en bibliotecas como Bancroft Library de Berkeley, que tiene que ver con algunos otros de los hermanos Carvajal. Como quiera, hay mucha información de los Carvajal en Lecumberri, en los archivos de la Nación. Y en cuanto a estos 3 libritos, uno de ellos, que es una base para que yo pudiera escribir esta novela, son las memorias de Luis de Carvajal el Mozo. Él decide escribir, o sea, además que era poeta, decide como contar esta memoria, y él
su finalidad era contar cómo Adonai lo salva 25 veces de la muerte para enviársela a los dos hermanos que sobreviven a esta historia, que eran Baltasar y Miguel, y que salen de México y regresan a Europa.